Capítulo 12. Detente. La vieja catedral dejó de parecer un campo de batalla. Ahora parecía una ejecución. Cocabiel apenas podía mantenerse consciente mientras Issei Morningstar caminaba lentamente hacia él. La espada llameante había desaparecido, guardada, como si Morningstar ya no la necesitara. Entonces habló con una voz aterradoramente tranquila. Suficiente de juegos. Y desapareció. ¡Boom! El puño de Issei se hundió brutalmente en el rostro de Cocabiel. La onda de choque destrozó lo que quedaba del altar, antes de que Cocabiel pudiera reaccionar. Otro golpe impactó en su estómago. ¡Crack! Varias costillas se rompieron instantáneamente. Luego otro. Y otro. Y otro más. Cada golpe destruía algo. Huesos, órganos, alas, orgullo. Cocabiel intentó lanzar magia, pero Issei atrapó su brazo y lo rompió brutalmente. El grito del caído resonó por toda la ciudad. Entonces Morningstar tomó una de sus piernas y la dobló violentamente hasta romperla completamente. ¡Crack! Pero lo peor vino después, porque Issei miró las alas negras de Cocabiel y sus ojos carmesí se volvieron helados. No mereces llevarlas. Entonces arrancó una. El grito de Cocabiel fue inhumano. Y luego otra. Y otra más. Una por una. Las alas negras eran arrancadas brutalmente mientras sangre oscura cubría las ruinas de la catedral. Los ángeles caídos presentes temblaban horrorizados. Porque ahora entendían por qué Morningstar era temido incluso por el cielo. Cuando perdía el control, se convertía en una calamidad viviente. Braig habló dentro de la mente de Issei. Compañero, te estás pasando, pero Issei no respondía. Porque ahora mismo solo veía al responsable de la muerte de Masako. Mientras tanto, las calles de Kuo estaban siendo afectadas por la energía liberada. Faroles explotaban. El cielo cambiaba de color. Y la presión sobrenatural hacía temblar edificios enteros. Rías Gremory corría rápidamente junto a Akeno y Mejima, Buuto Kiba, Koneko Touhou, Sona City, y Bali Lucifer. Pero incluso corriendo, todos podían sentirlo. El mundo alrededor estaba siendo alterado por el poder de Morningstar. Bali apretó los dientes. Maldición, ya empezó. Sona miró el cielo oscurecido. La realidad alrededor de la catedral está deformándose. Kiba tragó saliva nerviosamente. ¿Qué tan poderoso es realmente? Bali respondió inmediatamente. Y su voz fue completamente seria. Mucho más de lo que creen. Rias sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Porque gracias a los recuerdos de Masako, ella sabía algo aterrador. Issei aún estaba conteniéndose. Entonces, un grito monstruoso resonó desde la catedral. Y Rias reconoció inmediatamente la energía emocional detrás de él. Odio, dolor, y una tristeza tan profunda que hizo que su corazón doliera también. Entonces recordó las palabras de Masako. No dejes que su lado oscuro haga que se pierda, y por primera vez, Rias realmente tuvo miedo de lo que Issei podría convertirse si nadie lo detenía. La vieja catedral estaba completamente destruida. Solo quedaban ruinas, fuego, y sangre oscura cubriendo el suelo. Cocabiel yacía tirado apenas consciente mientras Issei Morningstar permanecía de pie frente a él. Las 10 alas negras de Cocabiel ya no existían, arrancadas una por una. El dolor había destruido completamente la cordura del caído. Entonces Morningstar se inclinó lentamente frente a él. Y la diferencia entre el Issei amable de Kuo y el antiguo Morningstar se volvió aterradora. Su presencia ya no transmitía humanidad. Transmitía juicio, castigo, el verdadero diablo de las leyendas. Sus ojos carmesí observaban a Cocabiel con una oscuridad absoluta. Entonces habló, y su voz hizo temblar incluso a los otros caídos. Te romperé. Silencio. Y haré que sufras. La energía negra alrededor comenzó a distorsionar el aire.
Por lo que le hiciste a mi amada Rojita. Cocabiel apenas logró levantar la mirada. Y por primera vez en siglos, sintió terror verdadero. Porque Morningstar ya no estaba peleando. Estaba castigándolo. Entonces Issei tomó lentamente el rostro de Cocabiel entre ambas manos. Una sujetando el mentón, la otra sobre el cráneo. Y comenzó a ejercer presión. Lentamente. Cruelmente. Cocabiel gritó inmediatamente. Pero justo antes de que la situación empeorara. ¡Boom! Una gigantesca explosión carmesí atravesó la catedral destruida. La energía de destrucción obligó incluso a Morningstar a detenerse un instante. Entonces una voz femenina resonó desesperadamente. Issei. El mundo pareció congelarse. Porque aquella voz no era solo la de Rias Gremory. Era también la voz de Masako. Y los ojos carmesí de Morningstar temblaron apenas. La escena dentro de la vieja catedral era aterradora. Cocabiel apenas seguía consciente. Sus alas habían desaparecido. Su cuerpo estaba destruido. Y ahora, sus mejillas estaban rasgadas por la fuerza monstruosa con la que Issei Morningstar había intentado separar su rostro. Incluso su mentón estaba roto, torcido antinaturalmente. Los gritos del caído apenas salían ya de su garganta. Porque Morningstar realmente iba a destrozarlo lentamente. Pero entonces, aquella voz resonó nuevamente. Issei. Silencio absoluto. Las manos de Morningstar dejaron de moverse. Y lentamente, muy lentamente, giró el rostro hacia la entrada destruida de la catedral. Ahí estaban Rias Gremory, Akeno Imejima, Buuto Kiba, Koneko Touhou, Sona Sitri, y Bali Lucifer. Pero Rias apenas podía respirar. Porque lo reconoció inmediatamente. Ese no era el Issei amable. Ni el hombre elegante y carismático que conoció en Kuo. Era Morningstar. El verdadero. El diablo temido por cielo e inframundo. La oscuridad absoluta dentro de Issei. Sus ojos carmesí ya no tenían calidez. Solo una tristeza monstruosa mezclada con odio antiguo. Incluso las 12 alas negras parecían más grandes. Más pesadas. Como si la oscuridad alrededor intentara tragarse todo. Akeno sintió un escalofrío. Kiba directamente retrocedió un paso. Y Koneko apretó los puños nerviosamente. Porque la presencia de Issei ahora se sentía como la de un rey demonio primordial. Entonces Rias recordó algo de los recuerdos de Masako. Una frase. Cuando Morningstar deja de contener su dolor, aparece el diablo y ahora lo estaba viendo frente a ella. Entonces Issei habló lentamente. Su voz seguía siendo profunda, peligrosa. Rias. El corazón de la pelirroja tembló. Porque por un instante, sus ojos mostraron humanidad otra vez. Pero solo un instante. Entonces Morningstar volvió lentamente la mirada hacia Cocabiel. Y la presión oscura regresó inmediatamente. Como si estuviera intentando decidir si terminar de destruirlo. O escuchar a Rias. La oscuridad alrededor de Issei Morningstar explotó violentamente. Las ruinas de la catedral comenzaron a colapsar todavía más, mientras el cielo sobre Kuo se teñía de negro y rojo. Cocabiel gritaba desesperadamente mientras Morningstar volvía a sujetar brutalmente su rostro. Una mano en el mentón roto. La otra sobre el cráneo ensangrentado. Y esta vez, Issei aplicó todavía más fuerza. Crack. El sonido hizo temblar incluso a los caídos presentes. La expresión de Morningstar ya no mostraba humanidad. Solo dolor convertido en castigo. Entonces habló. Y su voz resonó monstruosamente por toda la ciudad. Castigaré este mundo. ¡Boom! Una ola de energía oscura atravesó Kuo. Ventanas explotaron. El cielo crujió. Los seres sobrenaturales de toda la ciudad sintieron miedo instantáneamente. Castigaré a los pecadores. Las 12 alas negras comenzaron a liberar destellos blancos y oscuros al mismo tiempo. Como si ángel y diablo estuvieran colisionando dentro de él.
Y entonces Morningstar gritó con una furia que hizo temblar el alma de todos. Nadie estará a salvo de mi juicio celestial. Rías abrió completamente los ojos. Porque ahora entendía el verdadero peligro. No era solo Issei perdiendo el control. Era Morningstar despertando completamente. El ser que alguna vez aterrorizó cielo, inframundo y ángeles caídos. Entonces, algo ocurrió. Unas manos rodearon lentamente los brazos de Issei desde atrás. El mundo pareció detenerse. Porque nadie esperaba acercarse tanto a él en ese estado. Pero Rías sí lo hizo. Rías Gremory abrazó lentamente los brazos de Morningstar mientras temblaba ligeramente. Y aún así, no lo soltó. La energía oscura alrededor comenzó a descontrolarse violentamente. Pero Rías apoyó suavemente la frente contra su espalda. Y habló con una voz quebrada. Ya basta. Issei se congeló apenas. Sus ojos carmesí temblaron. Porque aquella voz, aquella calidez, se sentían exactamente igual. Entonces Rías volvió a hablar. Más suave. Más cercana. Como si siglos enteros desaparecieran por un instante. Gruñón. Silencio absoluto. Los ojos de Morningstar se abrieron lentamente. Porque ese apodo, solo una persona lo usaba. Capítulo 13. Regrese. El mundo entero pareció detenerse. Las manos de Rías Gremory seguían abrazando los brazos de Issei Morningstar mientras la energía oscura alrededor de él temblaba violentamente. Pero algo había cambiado. Porque después de escuchar aquel apodo, los ojos carmesí de Morningstar dejaron de verse completamente vacíos. Temblaron. Apenas. Como si una parte enterrada de él acabara de despertar. Entonces Issei habló. Y por primera vez desde que comenzó la batalla. Su voz sonó rota. Débil incluso. Rojita. El corazón de Rías latió violentamente. Porque ese apodo solo existía en los recuerdos de Masako. Gruñón y cielo. Rojita. Apodos absurdamente simples. Pero íntimos. Especiales. Personales. Las manos de Issei comenzaron a temblar lentamente. Y Cocabiel cayó al suelo apenas consciente cuando Morningstar dejó de ejercer fuerza sobre él. Silencio. Las 12 alas negras detrás de Issei comenzaron a moverse lentamente. Y entre la oscuridad aparecieron pequeños destellos blancos nuevamente. Como si la luz dentro de él estuviera intentando regresar. Rías apoyó más suavemente la cabeza contra su espalda. Y cerró los ojos. Porque ahora sentía todo. El dolor de Issei, la culpa, la soledad, y el amor monstruosamente inmenso que seguía cargando después de siglos. Entonces habló suavemente. Ya no estás solo. Los ojos carmesí de Morningstar se abrieron apenas más. Y por un instante, el aterrador diablo desapareció. Solo quedó Issei, el hombre cansado, roto, que llevaba miles de años sufriendo. Entonces Rías murmuró con voz temblorosa. Estoy aquí, cielo. Boom. La energía oscura explotó alrededor. Pero esta vez, no por ira, sino por emociones desbordándose. Los caídos presentes observaron completamente inmóviles. Porque estaban viendo algo imposible. La única persona capaz de detener al monstruoso Morningstar era la mujer que su alma jamás dejó de amar, incluso después de siglos. El silencio cayó sobre el mundo. Las 12 alas negras de Issei Morningstar comenzaron a desaparecer lentamente en partículas oscuras, una tras otra, hasta que no quedó ninguna. La energía monstruosa que cubría Kuo se disipó poco a poco. El cielo nocturno recuperó su calma. Los edificios dejaron de temblar. Y la realidad misma dejó de deformarse. Muy lejos de ahí, en el cielo, las fuerzas celestiales se detuvieron. Michael observó en silencio cómo la presión de Morningstar desaparecía lentamente. Los ángeles preparados para una guerra total bajaron sus armas. Porque el apocalipsis que sintieron hace unos minutos acababa de detenerse.
En otra parte, Azazel soltó lentamente el cigarro que sostenía. Y detrás de él, los líderes Grigori dejaron de prepararse para intervenir. Azazel suspiró pesadamente. Esa chica realmente lo detuvo. Mientras tanto, en el inframundo, Circes, Lucifer y los demás Maus estaban listos para movilizarse. Pero la energía de destrucción desapareció. La oscuridad se calmó. Y entonces Circes lentamente volvió a sentarse. Aunque su expresión seguía seria. Porque todos acababan de entender algo aterrador. Si Morningstar perdía completamente el control, una guerra entre facciones ya no importaría. Porque él solo podía convertirse en una catástrofe mundial. Dentro de la vieja catedral. Solo quedaba silencio. Cocabiel permanecía inconsciente y destruido entre las ruinas. Nadie se movía. Porque todos observaban únicamente a Issei y Rías. Entonces, Morningstar habló. Pero ya no sonaba como el monstruo de hace unos minutos. Sonaba perdido. Frágil incluso. Rojita. Sus ojos carmesí temblaban lentamente mientras observaba a Rías Gremori. Como si no pudiera creer lo que veía. Y finalmente preguntó: ¿eres tú? Rías sintió un nudo en el pecho. Porque ahora mismo podía sentir exactamente cuánto había esperado él escuchar una respuesta. Entonces dio un paso adelante lentamente. Y colocó suavemente una mano sobre el rostro de Issei. El mismo rostro que hace unos minutos aterrorizaba al mundo entero. Pero que ahora solo parecía cansado. Solo roto. Entonces Rías sonrió apenas. Una sonrisa suave. Melancólica. Y respondió con honestidad: soy Rías. Los ojos de Issei temblaron apenas. Pero antes de que el dolor apareciera, ella continuó: pero también soy la mujer que nunca dejó de amarte, cielo. Silencio absoluto. Y por primera vez en miles de años, los ojos de Morningstar comenzaron a llenarse de lágrimas. Issei Morningstar permaneció inmóvil. Sus ojos carmesí aún estaban húmedos mientras observaba a Rías Gremori como si temiera escuchar la respuesta. Porque para alguien que había esperado miles de años, la esperanza podía doler más que el rechazo. Entonces habló lentamente: ¿qué? Su voz se quebró apenas. ¿Qué quieres decir? El silencio dentro de la vieja catedral se volvió suave. Ya no aterrador. Ya no pesado. Solo íntimo. Rías lo observó unos segundos. Y entonces rió bajito. Una pequeña risa cálida que hizo que varios presentes abrieran los ojos sorprendidos. Porque jamás habían visto a Rías actuar así. Gruñón. Ella negó suavemente con la cabeza. Para ser muy listo, a veces pareces tonto. Issei quedó completamente quieto. Porque esa expresión, esa forma de hablar, era exactamente igual a Masako. Entonces Rías levantó lentamente una mano y la colocó sobre el pecho de Issei, justo donde latía su corazón, y comenzó a explicarle suavemente: cuando evitaba verte. Bajó la mirada un instante. No era porque te odiara. Pequeña pausa. Era porque cada vez que estaba cerca de ti sentía cosas que no entendía. Los ojos de Issei temblaron apenas. Rías continuó: recuerdos, emociones, dolor, amor. Su voz se volvió más suave. Y luego entendí por qué. Entonces levantó nuevamente la mirada. Sus ojos azules brillaban hermosamente bajo la luna. Masako nunca desapareció por completo. Silencio. Su alma reencarnó. El corazón de Issei pareció detenerse. Porque lentamente ya comenzaba a entenderlo. Entonces Rías sonrió apenas. Una sonrisa triste pero cálida. Y terminó convirtiéndose en mí. Los ojos de Morningstar se abrieron completamente. Rías negó suavemente con la cabeza antes de que él hablara. No. No soy exactamente Masako. Su mano acarició lentamente el rostro de Issei. Soy Rías Gremori.
Entonces apoyó suavemente su frente contra la de él. Pero también soy la mujer que te amó hace siglos. Silencio absoluto. El viento nocturno atravesó lentamente las ruinas de la catedral. Y por primera vez, Val y Lucifer apartó la mirada en silencio. Incluso Sona Sitri parecía impactada. Porque ahora entendían algo imposible. Rías y Masako no eran dos personas separadas. Eran la misma alma. Y entonces, Issei comenzó a temblar. Porque después de miles de años de dolor, la mujer que amaba finalmente había regresado a él. El mundo entero parecía haberse quedado en silencio. Las ruinas de la vieja catedral eran iluminadas únicamente por la luna mientras Issei Morningstar sentía la mano de Rías Gremory acariciando suavemente su mejilla. Calidez. Algo que había olvidado hacía siglos. Entonces Issei levantó lentamente su mano y cubrió la de ella. Cerró los ojos unos segundos. Como si estuviera intentando memorizar nuevamente aquella sensación. Y habló con una voz suave. Cansada. Tu alma es la misma. El viento movió lentamente su cabello oscuro. Pero ahora eres diferente. Sus ojos carmesí se abrieron lentamente. Y había tristeza en ellos. Eso quiere decir que vivirás tu vida como tú creas correcto. Pequeña pausa. Y amarás a alguien más. Silencio. Entonces, Rías lo miró fijamente unos segundos. Y después, suspiró con incredulidad. En verdad eres un tonto. Incluso Akeno Imejima abrió un poco los ojos sorprendida. Porque Rías estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, cálida. Entonces la pelirroja tomó el rostro de Issei entre sus manos y acercó su frente a la de él. Sus ojos azules brillaban hermosamente. Que ya no sea Masako. Su voz se volvió más suave. Y ahora sea Rías. Pequeña pausa. Y entonces sonrió con un ligero rubor. No significa que vaya a buscar a alguien más, tonto y atractivo caído. El corazón de Issei tembló violentamente. Porque esa mezcla entre ternura, honestidad y provocación era exactamente ella. Entonces Rías entrecerró los ojos con falsa molestia. Así que cállate. Sus labios quedaron peligrosamente cerca de los de él. Y murmuró bajito. Y bésame de una vez. Silencio. Los ojos de Morningstar se abrieron apenas. Y Rías sonrió divertida al verlo tan perdido. ¿O me harás esperar nuevamente siglos? El comentario golpeó directamente el corazón de Issei. Porque detrás de esa broma había una verdad dolorosa. Ella realmente había regresado a buscarlo. Una y otra vez. Incluso después de morir. Entonces, por primera vez desde que despertó en este nuevo mundo, Morningstar sonrió completamente. Una sonrisa cálida, humana. Y lentamente acortó la distancia entre ambos. Capítulo 14. Regaño. El tiempo pareció detenerse. Issei Morningstar se inclinó lentamente hacia Rías Gremory mientras la luna iluminaba las ruinas de la vieja catedral. Y finalmente, sus labios se encontraron. Suave, lento, como si ambos estuvieran confirmando que aquello era real. Los ojos de Issei se abrieron apenas. Porque en el instante en que Rías respondió al beso, ella hizo algo. Un gesto pequeño, íntimo, especial. Sus manos sujetaron suavemente la cabeza de Issei mientras sus dedos se enterraban lentamente entre su cabello oscuro. Exactamente igual. Exactamente como lo hacía Masako Gremory siglos atrás. El corazón de Morningstar tembló violentamente. Porque ese gesto, nadie más lo conocía. Rías se separó apenas unos centímetros. Lo suficiente para mirarlo directamente a los ojos. Y entonces sonrió suavemente. Una sonrisa llena de amor antiguo y sentimientos nuevos al mismo tiempo. Te dije que eras lento, gruñón. Issei soltó una pequeña risa quebrada. La primera risa genuina en muchísimo tiempo. Y lentamente apoyó su frente contra la de ella. Sí. Sus ojos carmesí ahora estaban tranquilos.
ya no llenos de odio, ni oscuridad, solo amor. Definitivamente eres mi Rojita. Detrás de ellos. El resto permanecía completamente en silencio, porque acababan de presenciar algo imposible, el monstruoso Morningstar. El ser temido por cielo, Grigori e inframundo. Acababa de ser calmado únicamente por una mujer, no por poder, no por fuerza, sino por amor. Incluso Valí Lucifer soltó una pequeña risa incrédula. Increíble. Akeno y Mejima sonrió suavemente mientras observaba la escena. Y Sona Sitri ajustó ligeramente sus lentes intentando ocultar lo impactada que estaba. Porque ahora entendían una verdad absoluta. No importaban los siglos. No importaban las guerras. Ni siquiera la muerte. El amor entre Morningstar y Masako jamás desapareció. El golpe resonó por toda la vieja catedral. ¡Bum! Issei Morningstar se inclinó inmediatamente sujetándose el estómago mientras tosía un poco por el impacto. Los presentes quedaron completamente congelados. Porque Rias Gremori acababa de golpear al ser más aterrador del lugar. Y Morningstar no hizo absolutamente nada para defenderse. Rias cruzó los brazos inflando ligeramente las mejillas. Y habló con un tono claramente molesto. Ahora señorito. Su cabello carmesí se movió ligeramente mientras lo señalaba acusadoramente. Discúlpate con tus seguidores y con los demás por causar semejante alboroto. El silencio fue absoluto. Incluso Valí Lucifer estaba intentando no reírse. Porque hacía unos minutos Morningstar estaba a punto de desatar un juicio celestial sobre el mundo. Y ahora estaba siendo regañado. Entonces Issei levantó lentamente la mirada mientras seguía sujetándose el abdomen. Y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Una sonrisa cálida, llena de nostalgia. En verdad eres mi Rojita. Sus ojos carmesí mostraban cariño puro ahora. Porque solo una persona hacía exactamente eso. Golpearlo cuando exageraba. Regañarlo cuando perdía el control. Y luego quedarse a su lado aún así. Masako. Y ahora Rias también. La pelirroja se sonrojó apenas al escucharlo. Pero aún así mantuvo su expresión seria. O al menos lo intentó. No cambies el tema, gruñón. Akeno soltó una pequeña risa divertida. Mientras Kiba y Koneko observaban la escena completamente incrédulos. Porque literalmente estaban viendo a una heredera Gremori regañar al legendario Morningstar como si fuera un novio problemático. Entonces Issei suspiró resignadamente. Y lentamente se giró hacia los caídos arrodillados, el grupo de Sona, y los demás presentes. Hubo unos segundos de silencio incómodo. Y finalmente Morningstar inclinó ligeramente la cabeza. Me excedí. El mundo entero probablemente jamás imaginaría escuchar algo así. Entonces Issei continuó con calma. Perdí el control por mi odio hacia Cocabiel. Miró de reojo a Rias. Y luego añadió con una pequeña sonrisa. Mi Rojita me recordó que destruir medio mundo no es una solución válida. Obviamente no lo es. Respondió Rias inmediatamente. Valí finalmente soltó la carcajada que llevaba aguantando varios minutos. Incluso Sona tuvo que cubrirse la boca discretamente para ocultar una leve sonrisa. Porque la escena era demasiado absurda. El temido Morningstar acababa de ser domesticado por amor. Rias Gremori suspiró profundamente mientras veía a Issei Morningstar intentando salir del tema con una sonrisa inocente. Claramente no iba a dejarlo escapar tan fácil. Así que sin avisar, tomó a Issei de la cabeza. ¿Eh? Y lo obligó a inclinarse todavía más. Los presentes quedaron completamente congelados. Porque aquello era surrealista. El temido Morningstar. El primer caído. El monstruo que hace minutos estaba aterrorizando al mundo entero. Ahora estaba siendo obligado físicamente a disculparse. Entonces Rias habló con voz firme. Aunque claramente divertida también. Señorito.
Apretó un poco más la cabeza de Issei hacia abajo. Una disculpa verdadera. Issei soltó un pequeño quejido resignado. Rojita. Nada de Rojita. Rías infló ligeramente las mejillas. Compórtate. Detrás de ellos. Los 23 ángeles caídos que ahora seguían a Morningstar estaban completamente incrédulos. Uno incluso murmuró: N, nuestro líder. Otro tragó saliva lentamente. Está siendo regañado. Y el tercero dijo lo que todos pensaban. Da más miedo a ella. Valí Lucifer directamente se estaba riendo sin ocultarlo. Mientras Akeno y Mejima sonreía divertida cubriéndose la boca. Incluso Sona Citri parecía estar luchando por mantener la compostura. Entonces Issei finalmente suspiró derrotado. Y todavía inclinado habló con voz seria esta vez. Me disculpo. El ambiente se calmó inmediatamente. Morningstar continuó. Mi ira y dolor hicieron que perdiera el control. Sus ojos carmesí recorrieron lentamente la catedral destruida. Y puse en peligro a inocentes. Silencio. Luego añadió con honestidad. Eso jamás debió pasar. Los caídos lo observaron sorprendidos. Porque aquellas palabras eran completamente sinceras. Entonces Issei levantó apenas la mirada hacia Rías. Y con una pequeña sonrisa cansada dijo: Así está bien, Rojita. Rías lo observó unos segundos. Y finalmente sonrió satisfecha. Mucho mejor, gruñón. Y sin aviso. Le dio otro pequeño golpe en la cabeza. Pero la próxima vez no destruyas media ciudad por enojo. ¡Ay! Issei Morningstar se sobó la cabeza exageradamente después del golpe mientras soltaba una pequeña risa cansada. Había olvidado el carácter de mi Rojita. Rías Gremory lo miró fijamente unos segundos. Y luego desvió apenas la mirada con un ligero rubor. Y yo había olvidado lo dramático que eres. Pero incluso ella notó algo extraño en sí misma. Porque ahora se sentía distinta. Seguía siendo Rías. Inteligente, elegante, desconfiada, melancólica, y orgullosa. Pero la influencia de Masako Gremory había cambiado partes de ella. Ya no se sentía tan sola. Ni tan cerrada emocionalmente. La calidez natural de Masako ahora existía dentro de Rías también. Y eso estaba creando una nueva personalidad. No era exactamente Rías. No era exactamente Masako. Era ambas. Una nueva versión de sí misma. Más expresiva. Más cercana. Y sobre todo, mucho más viva. Akeno fue la primera en notarlo. Porque Rías ahora sonreía más fácilmente. Incluso su energía carmesí se sentía distinta. Más cálida. Más emocional. Entonces Rías suspiró y miró nuevamente a Issei. Aunque sinceramente, lo señaló acusadoramente otra vez. Sigues siendo problemático. Issei sonrió ampliamente. Aquella sonrisa cálida y carismática que tanto contrastaba con el monstruoso Morningstar de hace unos minutos. Y aún así me amas. Rías se quedó congelada unos segundos. El rubor en sus mejillas aumentó inmediatamente. Mientras detrás de ellos, Akeno y Mejima sonreía divertida, Yuuto Kiba intentaba no reír, y Valí Lucifer parecía disfrutar demasiado el espectáculo. Entonces Rías bufó avergonzada. Cállate. Pero Issei solo rió suavemente. Porque después de miles de años, volver a verla reír así hacía que todo el sufrimiento pareciera valer la pena. Rías Gremory suspiró profundamente mientras cruzaba los brazos. Luego señaló hacia las ruinas donde Cocabiel permanecía tirado y apenas consciente. Sin alas. Destrozado. Y claramente aterrorizado de seguir vivo. Y ahora. Rías levantó una ceja mirando a Issei Morningstar. ¿Qué haremos con Cocabiel? Luego añadió con tono ligeramente sarcástico. Mira nada más el desastre que hiciste, gruñón. Issei giró lentamente la mirada hacia Cocabiel. Lo observó unos segundos en silencio. Y luego levantó lentamente una mano. Puedo matarlo. Silencio.
Todos sintieron un escalofrío. Porque Issei lo dijo con total naturalidad. Como si hablara del clima. Entonces. Bonk. Rías le dio otro golpe en la cabeza. No esa opción. Issei se inclinó un poco por el golpe mientras se sobaba nuevamente. ¡Ay! Los 23 ángeles caídos observaban completamente incrédulos. Uno murmuró lentamente. Nuestro líder. Otro terminó la frase. Está completamente domesticado. Val y Lucifer ya ni siquiera intentaba ocultar la risa. Mientras Akeno y Mejima prácticamente estaba disfrutando demasiado la situación. Entonces Rías volvió a mirar a Issei seriamente. Gruñón. Piensa con la cabeza correcta por 5 segundos. Issei suspiró resignadamente. Y después de unos segundos realmente comenzó a pensar. Algo que claramente sorprendió a varios presentes. Finalmente habló. Quitarle el poder. Sona levantó ligeramente la mirada interesada. Issei continuó. Encerrarlo también sería prudente. Miró directamente a Cocabiel. Y ahora su voz fue fría. Pero no monstruosa. Vivirá con las consecuencias de lo que hizo. Cocabiel apretó los dientes desde el suelo. Porque para alguien tan orgulloso, seguir vivo derrotado y sin alas era peor que morir. Entonces Rías finalmente asintió satisfecha. ¿Ves? Sí puedes comportarte como alguien civilizado. Issei sonrió de lado. Tú haces milagros conmigo, Rojita. Rías rodó los ojos. Pero el pequeño rubor en sus mejillas la delató inmediatamente.